terminé plasmando en un libro fue la pérdida de mi tercer hijo, que nació extremadamente prematuro. Si en este día yo tuve la capacidad de encontrar agradecimiento por algo, yo voy a terminar esta resolución a como dé lugar. Pero haberlo vivido en un año de reto, de duelo, de dolor, de momentos tensos personales, me ayudó a no solo sensibilizarme más ante la vida, sino a entender lo que la gratitud verdaderamente representa en nosotros. Cuando la vida te pega duro, es tu elección. No puedes controlar lo que te sucedió, porque eso ya dio la vuelta a la página del libro. Pero si hacia adelante puedes escoger si vas a ser un héroe o vas a ser una víctima. Me siento orgulloso de siempre haber sido una persona, un colega, un líder muy auténtico y orgulloso de mi forma de ser, imperfecto, pero muy seguro de mi autenticidad y de mis valores y cómo estos valores hacen sinergia con los valores de las personas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Lumen Podcast. Este es el episodio número 54. Y hay personas con las que uno crece y que la vida se encarga de volverlas maestros sin que lo buscaran. Hoy tengo a alguien muy especial, un amigo de la infancia, ingeniero, MBA de Kellogg, líder en empresas como CMI, ExxonMobil y Citi, pero sobre todo alguien que convirtió una experiencia profundamente personal en un mensaje que hoy impacta a miles. Autor de El legado de Tiago, speaker en escenarios como YPO Global en GLC y ahora el World Happiness Summit en Portugal, Luis Pedro Recinos. Pero más allá de los títulos, hoy quiero hablar con el ser humano detrás de todo eso. Lupo, qué bueno tenerte aquí. Kini, muchas gracias por la invitación. Qué lujo y qué honor estar aquí en tu podcast, del cual soy fan, bueno, además de todos los años que tenemos de ser amigos. Vos, qué lindo eso, vos. Y me encanta siempre preguntarle a la gente que nos comparta un poco de cómo era su vida de chicos, ¿verdad? Entonces, por favor, contanos cómo creciste. Qué buena nota, Kini. Pues mira, yo tuve la bendición de crecer en una familia muy unida, no solo con mis papás y mis hermanas, sino también con la familia extendida, con mis primos, con mis tíos. Yo crecí con mis primos como que si fueran mis hermanos, éramos vecinos. Una infancia bendecida y llena de amigos, así que eso lo veo con muchísima gratitud. Tuve la oportunidad pues de estudiar afuera en Estados Unidos, que eso también fue una experiencia extraordinaria, más allá de la educación, la experiencia que te da un poco de esa independencia, especialmente cuando venís de una familia donde pues todo el tiempo están encima tuyo, viendo que no te falte nada, y salir a esa independencia y empezarte a ver por vos mismo es algo que te marca. ¿En dónde estudiaste? ¿En qué ciudad? Bueno, yo arranqué primero, hice un año en la del Valle, que fue algo extraordinario, que todavía tengo vínculos con la del Valle, por cierto, y después fui a estudiar a NC State, saqué Ingeniería Industrial. Órale, buenísimo. Vos ¿y qué vínculos? Contame de una vez los vínculos ahí con la del Valle. Fíjate, Kini, que llevo 10 años dando clases en la Universidad del Valle. Primero di una clase de estrategia en una maestría ejecutiva, que también eso da horarios un poco más flexibles para quienes no nos dedicamos a la docencia. Y después pasé a dar una clase siempre en la misma maestría, es una maestría ejecutiva en gestión de proyectos, es una clase de liderazgo transformacional. Entonces va un poco más afín con lo que ahora a mí me gusta hablar, de los valores, del plan y propósito de vida y para qué venimos todos a este mundo, desde el concepto del liderazgo, ¿verdad? Que no solo es que liderar empresas, liderar equipo, sino también abarca mucho el liderarte a vos mismo. Y de ahí por temas del destino terminé en la junta directiva de la Universidad del Valle, en donde ya llevo un año. Sí. Así que enamorado de esa institución y súper comprometido con la educación de Guate también. Qué buena onda vos. Vos, y contame un poquito de estrategia, vos, ¿es algo que te apasiona? Mira, vos sí, la estrategia me apasiona. Yo creo que a todos los líderes de negocio, independientemente del tipo, tamaño en la empresa en la que estés, la estrategia es algo fascinante, porque de alguna forma no solo te ayuda a definir una visión, a soñar en grande, sino también a definir o ir dando los pasos para que ese sueño se haga visión. Y obviamente cuando vos tenés una estrategia definida, articulada, escrita, eso no te garantiza el éxito, pero te va a ayudar o te va a dar herramientas para obtener un
un empuje un poco más asertivo, con el cuidado de no quedarte atrapado en la teoría y en todos los libros, ¿verdad? Pero a mí me apasiona la estrategia. Yo me enamoré de conceptos estratégicos justamente, esto habrá sido hace como 15 años que en CMI estuve en un proyecto de estrategia de portafolio. Yo dije, este es mi rollo, empecé a leer libros, me metí bastante y por eso fue que más adelante empecé a dar clases de estrategia. Buenísimo. No te puedo decir que es algo que es mi expertise el día de hoy, pero por lo menos sí lo tengo bien tatuado y fino en el corazón. ¿Tenés algún quote que te guste de estrategia o alguna estratega que admires? Vos, absoluto. Fíjate que yo soy fan de Jim Collins y Jim Collins es un autor de varios libros, de Good to Last, de Build to Great, How the Mighty Fail. Y tienen como 4 o 5 libros extraordinarios de estrategia, pero son libros bastante empíricos, basados en estudio de empresas reales que la han hecho bien y otras que se han equivocado. Pero lo que me gusta de Jim Collins es que él no solo habla de estrategia, sino lo mezcla mucho con el concepto de liderazgo. Digamos, y a mí un tema que me marcó mucho, no me acuerdo si fue en Build to Last o en Good to Great, Jim Collins habla de cuáles son los líderes que típicamente funcionan en las empresas, aunque hay empresas de empresas y no hay un patrón de liderazgo pues, generalmente aceptado o exitoso. Pero yo siempre me consideraba alguien de un liderazgo un poco más blando, más sereno, un poco introvertido, más callado. Y yo siempre tenía como esa autolimitación de que yo no tenía, digamos, ese carisma, el hablar, el somatar la mesa cuando se necesita. Y cuando leí Jim Collins y él comentaba que a menudo, no siempre, pero a menudo muchos de los líderes que trascienden son aquellos que son más pausados, más serenos, una actitud un poco más estoica. Y yo me asocié mucho con eso. Ahí fue donde yo aprendí que dije, uno puede ser auténtico y ser un buen líder. No necesitas ser un líder de tipo A, B o C para trascender. Y creo que ahí fue donde me volví fan de él. Ya él creo que ya no ha sacado libros últimamente, pero son de los clásicos. Es un crack. Sí. Yo soy fan también de Jim Collins. Tremendo estratega. Hace poco estuvo, no me acuerdo si estuvo en Charlotte, en un capítulo de EO, y me invitaron a ir y no pude ir. Pero les di el norte, que él, así de estratega que es, completó la escalada del Capitán en un día, ¿verdad? Él es escalador en roca y platicó con Tommy Caldwell y para su cumpleaños 50 se echó la escalada en menos de 24 horas, que es tremendo, vamos. Tremendo, pero sí. De hecho, uno de los últimos libros de él cuenta historias de escaladores y lo ejemplifica o hace la comparación con lo que es liderar una empresa, liderar un equipo, con las técnicas de escalar y las expediciones. Muy bueno también, se me olvidó el nombre, pero es uno de portada azul. Qué nave. O sea, a mí me encanta el tema también del liderazgo, ¿verdad? Y lo importante que es. Y también el liderazgo que hablabas vos de no solo liderar a otras personas, sino liderarse uno mismo. ¿A vos tenemos cuántos billones de células en el cuerpo que hay que liderar y que se creen lo que uno siente y que si de repente algo te da miedo, ellos no saben si es verdad o es imaginación? ¿Verdad? Entonces el cómo hablarse a uno mismo, el cómo poder enfrentar retos, superar, crecer, ¿verdad? Tener ese como growth mindset para seguir abarcando experiencias de liderazgo. Vos, y súper cierto, Kini, porque cuando uno piensa en liderar, típicamente pensás en las personas que estás liderando, en los equipos, lo asocias con el mundo empresarial. De hecho, si vos te metes en Google, bueno, yo no sé si la gente usa Google todavía, pues, pero te metes a Google y buscas definiciones de liderazgo, te vas a la parte de imágenes y solo vas a ver imágenes de gente con corbata, con un attaché, liderando un equipo de trabajo, pero de la esencia del liderazgo está en cómo te lideras a vos mismo, en las historias que te contás a vos mismo. Incluso hablamos de que los líderes tienen que inspirar, y si vos querés inspirar a los demás, tenés que arrancar por la capacidad de vos poderte inspirar a vos mismo. Así que el liderazgo empieza adentro de casa. Qué buena onda vos. En tu historia de laburo ya que sumás unos cuantos añitos, ¿algún ejemplo de liderazgo que recordés como algo que te movió y algo que aprendiste y experimentaste en ese camino de liderazgo? Mira, vos son tantas historias y tantos ejemplos, pero tal vez a mí lo que más me marcó y que no es específicamente un momento, sino una serie de momentos es la importancia de la mentoría
en el liderazgo. Pero tal vez cuando yo hablo de la mentoría no necesariamente es el formato tradicional de que le pedís a alguien que sea tu mentor y que se sientan a tomar un café cada cierto tiempo, sino es tener a alguien que vos admirás su estilo de vida, no solo su éxito empresarial o de emprendedor, pero que también hay aspectos de su forma de ser y su carácter que admirás. Y vos puedes tener un mentor, aunque no necesariamente tengas conversaciones con él y simplemente observar sus patrones y aprender de él o ella. Obviamente, si tenés la oportunidad de que, ya sea porque sea tu jefe o porque puedes tomarte un cafecito, un almuerzo de vez en cuando, pues genial. Pero todos necesitamos esa figura a la cual admiremos su forma de hacer y hacer las cosas. Y los buenos mentores son aquellos que incluso cuando vos dejaste ya de tener contacto con ellos, todavía sus lecciones te siguen influenciando, te sigues recordando de ellos cuando te topas con esos momentos tensos que todos tenemos. Pero además la mentoría no solo implica vos tener un mentor, sino juega de ambos lados, ¿verdad? Porque vos puedes tener un mentor, pero vos también le tenés que dar a él una experiencia bonita para que él te quiera seguir mentoreando, y es un aprendizaje continuo. Y de ahí es voltarse hacia el otro lado y es, bueno, si vos has tenido la oportunidad de aprender de alguien más, pues tenés también la oportunidad y la obligación de poder apoyar a otras personas. Y la mentoría va desde dar consejos de vida, desde simplemente charlar y hablar de la vida o compartir buenos momentos. Entonces un alcance un poco más abstracto y amplio de la mentoría. Para mí yo te diría que esa es tal vez la clave de los aprendizajes que he tenido en liderazgo, pues en los varios años ahí en la gestión empresarial. Vos, ese tema de mentoría es tremendo, vos. Yo una vez tuve la suerte de que me mentoreara y que ha sido un mentor desde entonces, Mario Natucius, de Semaco. Era un tipazo. Me ofrecieron el programa de mentoría en la Organización de Emprendedores en el capítulo de Watt. Dije, órale, buenísimo, ¿verdad? Y fue hace caso que me empezó a mentorear y a las 2 meses empezó COVID, ¿verdad? Entonces fue un timing bien interesante y era algo de 12 meses. Al final me mentoreó 18 meses y como bien decís, ¿verdad? On and off, seguimos tocando base, ¿verdad? Tenemos llamada, ¿cómo va todo? Qué bueno, compartiendo experiencias. Ha sido un regalo, pues. Pues qué bonito que todavía puedes tener esos puntos de contacto. Pero aunque no, un buen mentor, aunque ya no tenés contacto para él, como lo mencioné antes. Lo seguís escuchando a vos, casi que hasta es propia voz. Ahí al ladito del Pepe Grillo que todos tenemos aquí. Sí. ¿Verdad? Vos, me encanta eso, vos. Hay momentos que en la vida, digamos, dividen un antes y un después, ¿verdad? ¿Hay algún momento que vos reconozcas así? Vos, definitivamente, Kini, yo creo que hay varios, todos tenemos varios. Y especialmente, no siempre, pero la mayoría de veces esos momentos son alguna pérdida, algún desafío, alguna adversidad o algo de dolor, porque ahí es donde están las verdaderas sacudidas de la vida. Cuando la vida se pone cuadrito, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y ahí quiera que no es cuando más aprendes, más creces o más te sensibilizas ante la vida. Y en mi caso es lo que terminé plasmando en un libro. Fue la pérdida de mi tercer hijo, que nació extremadamente prematuro, Tiago. Él nació de 24 semanas, un nacimiento pues obviamente inesperado. Y al siguiente día un pulmón le colapsó y él falleció. Y a mí no solo me marcó esa situación de pérdida, que fue un momento muy duro para mí y para nuestro matrimonio, pero además ese fue un año en que yo estaba llevando una resolución de año nuevo de llevar un diario de agradecimientos todos los días. Esto pasó el 14 de enero, entonces yo llevaba 14 agradecimientos. Y ahí el dilema bueno, sigo con este, entre comillas, proyecto, que la verdad todavía no era un hábito, hoy sí ya lo es. En ese momento no era un hábito, pero dije voy a hacer el intento por agradecer el día de hoy. Obviamente no fue fácil y sí paré documentando un agradecimiento la noche después de que mi bebé falleció en mis brazos. Pero yo después dije, si en este día yo tuve la capacidad de encontrar agradecimiento por algo, yo voy a terminar esta resolución a como dé lugar. Yo creo que fue la primera resolución de año nuevo que cumplí en toda la vida y así lo fue. Terminé documentando 365 agradecimientos, pero haberlo vivido en un año de reto, de duelo, de dolor, de momentos tensos personales, de momentos tensos en
o difíciles en pareja, me ayudó a no solo sensibilizarme más ante la vida, sino a entender lo que la gratitud verdaderamente representa en nosotros, no solo como personas, como padres, como esposos, sino también como líderes. Y hoy, pues sí, fue una historia muy, muy dura, hoy se cuenta fácil, pero fue un punto de inflexión que me ayudó a reevaluar muchos temas en mi vida, a entender la vida y el liderazgo de una forma diferente, y en particular mi rol y mi forma de ser en casa. Y no te voy a decir que antes era un mal papá o un mal esposo, pero habían ciertas sensibilidades que yo no tenía ante la vida, de lo especial que es tener a tu familia, tener a tus hijos, estar cerca de gente que te quiere, que tus papás o incluso tus amigos o la comunidad. Y eso fue el gran regalo que me dio la pérdida, si quisiéramos verlo así. Y más no digamos algo tan bonito y tan sensible como practicar la gratitud. Vos, eso es tan grande, vos. Digamos, el tema ese de gratitud es tan amplio, ¿verdad? Y la verdad que curioso porque yo leí el libro, me lo compartiste, me encantó, pero no había hecho clic hasta ahorita que lo mencionaste, que vos ya ibas en ese camino de gratitud de 2 semanas, ¿verdad? Cuando pasó eso. Wow, ¿verdad? Impresionante. Ahí sí que la vida, bien lo dicen los estoicos, ¿verdad? La vida no es justa, y que si uno busca que la vida sea justa, uno va a volverse víctima, ¿verdad? Y nadie quiere ser víctima de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, al final del día, lo importante que es entender uno que la vida, digamos, tiene subidas y tiene bajadas, y que en todo ese tiempo hay que encontrar algo por lo que hay que estar agradecido de alguna manera, ¿verdad? Yo tuve en algún momento, pues, esas prácticas del Miracle Morning que le llaman, ¿verdad? De 1 minuto porque estoy vivo hoy, va 10 minutos lectura, 10 minutos meditación y 10 minutos journaling. Y ese tema del journaling a veces como que la onda era, pero ¿qué escribís, verdad? Y lo que sea, pues, ¿verdad? De qué estoy agradecido, qué quiero que pase hoy, qué quiero que pase mañana. Pero ha sido interesantísimo, pues, ¿verdad? Y eso muy arraigado, creo yo, al tema de gratitud. Y que cuando las cosas sí se ponen muy yucas, si uno se sienta y hace una lista de 10 cosas por las que está agradecido y uno lo practica todos los días, le transforma el cerebro, pues, ¿verdad? Es impresionante. Especialmente cuando andamos metidos en la inercia de la vida y no nos damos cuenta, y es bien fácil que entremos en una actitud de victimismo y de ser víctimas, porque la vida nos pega duro a todos y todos tenemos momentos duros, desafiantes en todos los días o cualquier día. Y a mí sí me gusta hablar de que nosotros necesitamos tener una actitud heroica, o que cuando la vida te pega duro, es tu elección. No puedes controlar lo que te sucedió, porque eso ya dio la vuelta a la página del libro, pero si hacia adelante puedes escoger si vas a ser un héroe o vas a ser una víctima. Y a veces la gente dice, bueno, pero héroe implica ser el superpoderoso y que ignora la realidad, y al revés. Un héroe no es alguien invencible, no es alguien que tiene superpoderes, sino es alguien que no le da miedo mostrarse vulnerable, no le da miedo pedir ayuda. Un héroe es alguien que está dispuesto a ayudar a los demás, pero también sabe que antes se tiene que ayudar a él mismo. El héroe sabe que para contagiar felicidad, que quien no quiere contagiar felicidad, antes él debe de aprender a ser feliz y a adueñarse de su felicidad. Y en cambio la víctima, que a veces todos sin darnos cuenta entramos ahí, la víctima es aquel que culpa al mundo, si algo no le parece, está sentado esperando a que otros cambien. Y a veces se nos olvida que el único responsable de tu éxito y tu felicidad sos vos. Es uno mismo, pues. Sí. Las decisiones que nos llevan a donde escogimos que nos llevaran, ¿verdad? Vos, qué bárbaro, vos. ¿Cómo fue la experiencia de escribir un libro? Vos, debe haber sido una aventura, pues, ¿verdad? ¿Por dónde empezaste? Mira, vos, fue una aventura no planeada, y que hoy me ha abierto un mundo paralelo que da mucho crecimiento y nutre mucho mi propósito. Pero fíjate que después de que nosotros habíamos vivido todo ese año completo, que fue súper intenso, súper aleccionador, yo estaba compartiendo con unos amigos de mi foro de YPO, por cierto, unos amigos, todos esos sentimientos que yo tenía de que habíamos vivido el año más duro y más intenso de nuestra vida, que por cierto no solo fue el nacimiento y pérdida de Tiago, sino ese mismo año
nosotros quedamos esperando nuevamente y en noviembre nuestro siguiente hijo, Fabián, también nació prematuro. Él nació de 26 semanas, una historia muy diferente porque él sobrevivió. Él es un niño travieso y completamente sano. Pero a lo que voy es que fue un año al inicio marcado por mucho duelo, por un duelo profundo, y después con mucha incertidumbre y temor. Y luego yo reflexionando con estos amigos, todo lo que había aprendido, ellos después me hablaron, mira, qué bonita reflexión, has pensado escribir un libro. Y yo nunca lo había pensado, pero sí yo ya había escrito una carta para nuestro bebé, o había comenzado a escribir una carta para nuestro bebé, para Tiago, desde que falleció. Me lo habían recomendado como un ejercicio terapéutico. Y era una carta bonita, pero la dejé a medias. Entonces esa noche regresé y dije, eso de escribir un libro, pero bueno, voy a terminar de escribir esta carta. Y terminé de escribir la carta. Al día siguiente dije, voy a probar a escribir un poquito más, y me empecé a meter, y otro día. Lo que nunca hice fue contarle a Stephanie, mi esposa, que yo estaba escribiendo un libro, porque no me atrevía a contarle que estaba documentando una experiencia que fue muy dura para nosotros, aunque en la parte de Fabián tuvo un final feliz. Y después me metí y decidí no contarle nada. Y ella supo hasta que le di copia de un manuscrito de todo el libro, que era una primera versión muy básica, y se lo di para Navidad. Y fue un shock para ella al inicio, pero ella pues entendía muy bien cuál era la intención del libro, aunque yo ahí no pensaba publicarlo, era más algo para nosotros y para nuestros hijos. Eventualmente el manuscrito lo leyó mi suegra, mis cuñados, mis hermanas, mis papás. Ellos nos sentaron un día y nos dijeron, miren, aquí hay una historia bonita que mucha gente se puede beneficiar de esto, publíquenlo. Entonces lo hablamos, y con los temores que obviamente pues podíamos tener, porque en el libro comentamos momentos de dolor y de mucha vulnerabilidad. Y cuando decidimos publicarlo, pues ahí sí ya contraté a una editora que me ayudó a mejorar la redacción, a meterle un poco más de profundidad en ciertas escenas, y terminó estando el libro pues 6 meses después ya publicado en Amazon y vendiéndose en librerías del país. Así que ha sido una experiencia linda. Qué bueno, vos. Y eso pre-ChatGPT también, ¿verdad? Que no eso fue, pues, fue pre-ChatGPT. Es otro animal, pues, o sea, sí. Sí, no, y hablando pues de inteligencia artificial, que es la nueva realidad del nuevo mundo, hoy se escribe mucho con inteligencia artificial, y yo creo que no está mal usar la inteligencia artificial siempre y cuando no perdas tu autenticidad y tu creatividad. Entonces vos puedes usarla bien, ayudando a que mejore lo que querés decir, pero no que... Necesitas humanismo ahí. No que genere la creatividad por vos. Sí, pero porque se puede escuchar estando muy segura de algo que dice y que puede ser un disparate, digamos, ¿verdad? Entonces sí necesita un poquito esos guardrails, ¿verdad? De irle diciendo a uno todavía por dónde, pues. Absolutamente. Pero decías bien interesante, era lo que llena, o sea, el tema de estar en servicio de otro, era el tema de ir y dar estas charlas y de platicar y de compartir el mensaje. Creo que eso es algo bien especial, ¿verdad? A mí me han invitado a dar clases también, y creo que es increíble el poder ir a platicar la experiencia de uno a los patojos, ¿verdad? Y que aprendan de esa experiencia. Y de plano, que ha de ser increíble. Y eso te ha llevado a unos escenarios impresionantes, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia de pasar, digamos, autor a compartir el mensaje en escenarios globales? Mira, ha sido lindo, porque primero las conexiones que generás, las conversaciones que tenés, y especialmente cuando es una historia donde vos pues, te has abierto el corazón y te mostrás muy vulnerable, es impresionante. Si vos te mostrás vulnerable, la gente que te llega a hablar, los amigos que te llegan a comentar de situaciones parecidas, porque como decía, el reto, la adversidad, el dolor es un factor común en todos los seres humanos. O sea, todos tarde o temprano vamos a pasar por eso. Entonces te conecta mucho con la gente, más no digamos a los que vas conociendo en las diferentes actividades, etcétera, ¿verdad? Y en mi caso precisamente arrancó que coincidió que poquito antes de que se publicara el libro me invitaron a dar una charla de TEDx en TEDx Guatemala City. Uh-huh. Y ahí fue donde me gustó compartir, y fue donde empecé a darme cuenta que también compartir tu historia es una forma de servir a la comunidad.
o así como dar clases es una forma de servir a la comunidad. Este podcast que vos tenés es una forma de servir a la comunidad. A veces pensamos que si queremos apoyar, servir al prójimo, tenemos que estar en una fundación directamente o a veces donando dinero o incluso donando tiempo. Pero hay muchas otras formas de que nosotros podemos servir más allá de nuestra actividad que hacemos en la empresa. Y es dando clases, mentoreando, compartiendo historias, escribiendo un blog, compartiendo un libro. Yo creo que todos los líderes, más allá de lo que nos dedicamos, que nos da de comer, tenemos que tener algún capítulo donde servimos sin algún interés económico o financiero, sino compartir porque es una forma de conectar con la vida y con las personas. Y vos cuando conectas con más personas, cada vez te vas volviendo un ser humano más sensible, y no hay nada mejor que vivir una vida llena de sensibilidad y en contacto con otros. Me gusta eso que decís vos. Y en algún lado había escuchado que si uno está deprimido, que se pusiera al servicio de alguien. ¿Será? Y que eso te sacaba de la depresión, pues será, ya sea ayudando de alguna manera, educando, compartiendo, dando tiempo de mentorías, ¿verdad? De muchísimas maneras. Pero aparte, pues, era el comentarlo también, impresionado de que todo el apoyo delegado es por una buena causa. Compartirnos un poco de eso. Sí, fíjate que y esto es desde el día 1 que se publicó el libro. Todo lo que recaudo, no son millones de dólares, ¿verdad? No es mucho, pero todo lo que recaudo lo dono a un orfanato. Entonces le ha dado una parte muy especial, porque cada libro que se vende pues termina en un lugar donde se necesita ese apoyo. Y además el orfanato, la donación la hago al Orfanato Valle de Los Ángeles. Hay una parte de una conexión de ese orfanato con nuestra historia y que para mí fue de un gran apoyo en un momento crítico. Y es quien en ese momento era su director ejecutivo, era un padre pues muy carismático. Y por una casualidad, el día que nació Tiago, una tía de mi esposa lo llamó a él para que le pudiera dar la bendición y que lo pudiera bautizar, porque obviamente pues era un nacimiento muy riesgoso. Y yo lo conocí a él saliendo de la sala de operación mientras esperábamos a que terminaran de preparar al bebé y que pudiéramos entrar y bautizarlo. Yo estuve con él encerrado en un cuarto y me empezó a hacer algunas preguntas y algunas reflexiones que me conectó, y yo uní los puntos con un montón de cosas de mi infancia. Entonces ahí encontré un montón de sentido y propósito en esa serendipia de estar hablando con él, que me dio mucha fortaleza y me dio paz, a pesar de que saber que las probabilidades que tenía mi hijo de sobrevivir eran muy bajas. Y esa fuerza a mí me comprometió. Yo tengo que hacer algo relacionado para apoyar a esta persona, a este padre en su misión. Y ahí fue como arrancó la relación de apoyo hacia Valle de Los Ángeles, que ha sido bien bonito también el tener esa puerta abierta. Qué buena onda. ¿Cuántos años llevas ya con el libro? Son 10 años. No, 8 años, perdón. El libro se publicó a mediados del 2018. Vale. Vos, el tema de ser speaker en eventos globales, ¿verdad? Primero, a lo mejor me gustaría retroceder un poquito y comentar algo bien importante. Mencionaste a tu foro, ¿verdad? Uh-huh. Y es curioso, pues no todo el mundo lo sabe, pero digamos organizaciones como Young Presidents Organization, que es YPO, donde participas vos, o yo, donde participo yo, tiene estos modelos de foros, ¿verdad? De gente con la que te reunís y con ellos compartís el 5%, ¿verdad? De familia, persona y negocio, comunidad también puede ser, 5 high y 5 low, ¿verdad? Las cosas que te están afectando. Y de lo que puede aprender uno, no necesariamente de que le digan a uno cómo hacer algo, sino de que le compartan a uno una experiencia similar a eso, y entonces uno pueda tener opciones, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas en foro y qué tal ha sido, digamos, ese foro en tu camino de vida? Llevo 10 años, que es desde que entré a la organización, a YPO, y arrancamos juntos. Y lo bonito de los foros, que uno no necesariamente tiene que estar en una organización como YPO o IO para tener su foro, pero lo bonito es que acá te dan una metodología para poder seguir, en donde lo que compartís pues se pueda basar en experiencias. Es un ambiente donde también aprendes a escuchar y a no juzgar, y es un ambiente donde también te das
te vas dando el derecho y espacio a mostrarte vulnerable. Yo creo que ahí es donde es uno de los mayores beneficios, porque pues a veces todos tenemos un escudo protector y nos da miedo mostrar nuestros sentimientos, incluso a veces con nuestros amigos más cercanos. Uno pues, se puede dar consejos o se puede apoyar en ciertas situaciones, pero no tenés un approach ya metodológico para poderte abrirte y poder aprender de las experiencias de unos y otros. Pues todos debiéramos de hacerlo más seguido, no necesariamente tenés que tener un foro, pero el tenerlo, por supuesto, te da cadencia, te da orden y método y en mi caso, pues me empujó a hacer algo que tal vez no lo hubiera hecho si en ese momento no me hubiera abierto el corazón y hubiera compartido lo que estaba sintiendo, ¿verdad? Cabal. Es impresionante eso. Por ahí el dicho de que uno se convierte en las 5 personas con las que se junta, ¿verdad? Entonces eso creo que es súper interesante en ese tipo de grupos. Y ahora compartime un poquito del World Happiness Summit. Sí, mira, bueno, eso va a ser una presentación, el World Happiness Summit va a ser el 16 y 17 de mayo en Portugal. Y Wow, por alguna casualidad, mi discurso paró llegando a la organizadora, que eventualmente pues me invitó a participar. De hecho, pues la agenda ya estaba llena. En un momento me dijo, mira, si te animarías a dar una charla, podría plantearlo al comité y eventualmente paré entrando. A ella precisamente pues la conocí en un evento en Costa Rica y escuchando una charla que ella estaba dando. Ella es la fundadora del World Happiness Summit. Ella contó una historia de vulnerabilidad, una historia personal y un montón de principios alrededor de la felicidad y principios con los cuales yo me identifiqué muchísimo. Yo estaba con mi esposa en este evento y en el break mi esposa me dice, mira, ándale a hablar, contale de tu libro. Yo no, me da un poquito de pena ir y como, mire, ¿qué tal? Yo soy fulano, yo escribí un libro y eventualmente fui. Mi esposa me empujó y fui. Y me llevé muy bien con ella, hablamos brevemente, le paré dando una copia de mi libro. Eventualmente nos intercambiamos unos mensajes y le compartí copia de una charla que yo había dado en Las Vegas en el Global Leadership Conference de YPO. Y a ella le gustó mucho y de ahí fue donde terminó saliendo esta invitación. Así que es una gran oportunidad, un gran desafío. No puedo decir que no estoy nervioso porque sí lo estoy, pero también eso es lo que me llama la atención y dar con ese pasito de coraje, exponerme a un ambiente mucho más internacional, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante, fíjate vos, y es ese dar el pasito de coraje, ¿verdad? Porque muchas veces es fácil quedarse uno en el área de confort y yo creo que organizaciones como esa te impulsan, ¿verdad? A liderar gente a la que no le estás dando un sueldo o a liderar a gente que son líderes también dentro de sus empresas, dentro de sus comunidades, ¿verdad? Y que vos has liderado también, estuviste en todo el área de aprendizaje, ¿verdad? Para Latinoamérica. Así es, estuve como Learning Officer para todo LATAM, que también otra oportunidad de abrir puertas con diferentes países, grandes amigos de muchos países, pero nuevamente volvemos al tema de que estás sirviendo, porque todo lo que vos haces ahí es voluntariado. Claro. Estás apoyando a una comunidad, estás siendo líder de líderes y nuevamente es ese dividendo que trae el servir a los demás un dividendo emocional, dividendo de crecimiento, de aprendizaje, sin que lo estés pidiendo, sino simplemente te regresa. Y eso es lo lindo de servir en estas o en otro tipo de organizaciones. Y lo bonito de las organizaciones es que tienen una buena parte de participación de miembros, de liderazgo de miembros voluntarios. Porque la hacen un poquito más especial, digamos, a que si solo fuera staff, el staff siempre es importante y también están súper involucrados y claro, siempre van a hacer, pero si quisieras hacerlo más eficiente, a lo mejor que todos los eventos sean el mismo año en Los Ángeles o en Las Vegas, pero no, ¿verdad? Al hacerlo con miembros líderes, tenés eso de meterle alguna cosita extra, ¿verdad? Para levantar el nivel de venues, para levantar el nivel de evento, ¿verdad? Que creo que siempre es especial de las organizaciones como esta. Es especial, es una gran oportunidad y también no es fácil, ¿verdad? Porque toma tiempo y esfuerzo. Y bueno, yo admiro muchísimo toda la trayectoria que vos tenés en EO, que además que sé que estás haciendo un excelente trabajo, estás poniendo en alto el nombre de Wati de Latinoamérica. Gracias vos, buena onda.
Y eso de ponerte en posiciones difíciles, ¿verdad vos? Y de pararte en el escenario y de dar la charla, ¿verdad? Y hace un ratito fuera de cámaras platicábamos de películas interesantes, ¿verdad? Y me platicabas de una que tenías presente. Sí, mira, cada vez que a mí me preguntan cuál es tu película favorita, aunque tengo como 30 películas favoritas, pero esta tal vez es la más profunda, es una película de Ben Stiller que se llama The Secret Life of Walter Mitty. No sé si ya la viste. Esa no. Sí, no. Recordame cuál The es. Secret Life of Walter Mitty. No. Él trabajaba en una revista, él revelaba los negativos de las fotos para portadas de una revista y la empresa es adquirida. Y pronto pues muchos de los colaboradores iban a perder su trabajo, pero él tenía la tarea de revelar el negativo de la última foto que sería la portada de esta revista. Entonces él se embarca en una aventura porque el negativo se pierde, se los manda el fotógrafo y el negativo no estaba. Entonces él entra en una aventura para poder encontrar este negativo y poder cumplir con esta misión de la última portada de la revista. Pero lo particular es que él llevaba una vida muy peculiar porque él era alguien muy encerrado en sí mismo, que no vivía, entre comillas, aventuras en la vida. Y al decir aventuras no necesariamente tiene que ser subir el Everest, sino vos vivir tus propias aventuras, que puede ser desde, para los patojos, no sé, pedirle el teléfono o el WhatsApp a la chica que te gusta, o puede ser desde ir a tocar la puerta para una oportunidad o pedir un trabajo. Todo eso son aventuras. Él era muy encerrado, no salía al mundo. Pero además él tenía un caso muy peculiar que él hacía se le iba el pájaro. Y él cuando se le iba el pájaro, como decimos aquí en Mate, él se empezaba a imaginar las aventuras que él no se atrevía a vivir. Entonces a mí esta película me gusta por dos cosas. Uno, porque a mí se me ve el pájaro a cada rato, entonces me relaciono mucho con Había él. una foto de un mountain lion o algo así en la película, ¿o no? Al final que iban a perseguir una foto de un esa es una de las lion, escenas más profundas con Sean Penn, que sale en la película, él es el fotógrafo. Pero entonces yo me asocio mucho con este zooming out o de que se me ve el pájaro y no me da pena decirlo. Puede ser una manera de inteligencia muy grande también, ¿verdad? El estar generando eso no te lo otras puedo ideas. confirmar yo, ¿verdad? Pero entonces me asocié mucho con él, pero además entendés lo que representa el coraje en la vida. Y el coraje para dar esos pequeñitos pasos, ese coraje que a veces solo tiene que durar 1 o 2 segundos para una microdecisión que te hace dar el paso adelante y explorar la vida y el mundo de una forma muchísimo más peculiar. Entonces es una película linda, con muchos mensajes directos e indirectos de la vida, con un buen soundtrack y tiene unas tomas espectaculares en Iceland y en Greenland. Sí. Así que mi película favorita, recomendada para vos y todos los que estén escuchando. Vos, y curioso con lo que decías ahorita, ¿verdad? De cómo llegaste al World Happiness Summit, de una conversación que tuviste en Las Vegas, porque tu mujer te dijo, mira, andale a platicar un ratito, ¿verdad? Y es ese yes, ¿verdad? De decir, va, órale, voy a ir a platicarle. Pues sí. Era muy fácil quedarte ahí y decir, no, mejor no. Pero el ese sí a las cosas que te abre, ¿verdad? Las posibilidades que te lleva. Sí, como la película de Yes Man de Jim Carrey, que yo sé que lo comentaste en alguno de tus otros programas. Y bueno, yo ahorita estoy en una transición de carrera y me estoy dando un espacio de transición para poder hacer más de lo que me ha gustado mucho hacer, pero antes no tenía tiempo. Entonces en algún momento yo dije, bueno, por estos 3 o 4 meses que será un sabático de medio tiempo de 30%, yo voy a ser un yes man y le voy a decir que sí a todo, siempre y cuando vaya alineado con mi propósito de vida. Entonces es como un yes man selectivo y he visto cómo han salido cosas muy bonitas en estos meses, como será el World Happiness Summit, que no me cabe duda que va a ser una experiencia linda, que además no conozco Portugal. Así buenísimo. Bucket list. Vos, qué tremendo vos. Y lo importante de eso, ¿verdad? Yo creo que has visto los comedy shows, digamos, los ¿cómo se llaman? Los que son de impromptu, ¿verdad? Una de las cosas que dicen es que siempre llegas sí, ¿verdad? Que nunca cortes al yes and, ¿verdad? Entonces creo que va muy alineado a eso también, al decir sí y a ver qué arroja, ¿verdad? Y de repente pasan esos serendipity que
que se hablan, ¿verdad? Que son coincidencias inesperadas, positivas, ¿verdad? Que te lanza el universo. Me encanta, buena filosofía. Contame un poquito de la transición. ¿Tenías cuántos años trabajando ya en CMI? Mira, yo llevaba ya 24, 25 años en el mundo ejecutivo corporativo, 20 en CMI, una empresa espectacular. Yo digo que tuve la oportunidad de trabajar en la empresa más increíble del mundo, una cultura linda, de una familia empresaria admirable, y fue un gran aprendizaje. Pero asimismo, la vida es de ciclos. Y parte de la sabiduría y la felicidad en la vida está en saber transitar por esos ciclos y saber cuándo decir, bueno, este ciclo ya cumplió su misión y quiero explorar el mundo de otra forma y tomando otro tipo de riesgos y que me permita hacer otras o tener más flexibilidad con otras cosas que a mí me gustan. Y precisamente pues eso fue lo que derivó a mi transición. Entonces, pasando de un mundo ejecutivo corporativo a un mundo con una carrera más tipo portafolio, en donde, digamos, yo ahorita participo en un par de juntas directivas. Adicionalmente, pues doy algunas asesorías, y es un camino que todavía no sé cuál es el destino final. Tengo un poco de incertidumbre de cómo va a ser ese 100%. Hoy tengo el 50-60% de mi tiempo ocupado. Apoyo al negocio de mi familia también, que eso es importante, y de hecho fue la razón principal del cambio. Pero estoy todavía en ese mundo de exploración, terminando de descubrirme a mí mismo en esta nueva fase de vida. Por supuesto, con temor, por supuesto, con confusión, pero con entusiasmo y felicidad, y abrazando el futuro. Qué bueno, vos. Felicidades, máster. Así debe ser. Y dicen que el temor es falta de información a veces, ¿verdad? Entonces, si uno no sabe, por ahí crea un gusanito, pero qué bueno. Seguramente pronto te vamos a estar abriendo las puertas en la Organización de Emprendedores también, ¿verdad? Ahora que vas a estar emprendiendo probablemente. Pues. No sé si exactamente ese será el camino, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Sí a todo. Qué bueno, vos. Y tal vez en esos 24 años que tenés, ¿qué ha sido de los orgullos más grandes que has hecho vos? De las cosas que más orgulloso estás en tema de laburo, trabajando para estas grandes corporaciones. Vos, bueno, yo primero con mucha gratitud y admiración, lo que mencionaba antes a CMI. Yo siempre voy a ser un fan de esa linda empresa y de los productos, y ante todo de la cultura y de los valores que se viven y se predican y se viven ahí pues todos los días. Pero te diría que de lo que más me siento orgulloso tal vez no es de algún logro que yo con el equipo que compartimos hayamos hecho, sino me siento orgulloso de siempre haber sido una persona, un colega, un líder muy auténtico y orgulloso de mi forma de ser, imperfecto, pero muy seguro de mi autenticidad y de mis valores, y cómo estos valores hacen sinergia con los valores de las personas. Y a lo que digo con eso es, y esto me di cuenta especialmente ahorita en el proceso de salida, ver cómo la gente me expresaba mi forma de ver la vida, especialmente lo de la gratitud, lo miraban como algo muy, muy positivo, muy inmerso en mi marca personal, si lo querés llamar así. Y me di cuenta que yo siempre fui un líder muy auténtico con mí mismo, muy conscientes de mis downsides, muy conscientes de mis falencias, que en algún momento pues me pasaron factura en algunos momentos específicos, pero en el largo plazo haber mantenido esa autenticidad de ser como soy, un liderazgo pues muy, muy sereno, muy basado en las personas, muy, muy conciliador, en el largo plazo pues trajo sus frutos. Y creo que es lo que todos debemos buscar en la vida, el ser auténticos con nuestro yo verdadero y con lo más profundo de nosotros. Obviamente pues eso requiere que estemos claros de cuáles son nuestros valores personales para poderlos vivir y ejemplificar. Entonces yo te diría, mi mayor orgullo no es un logro necesariamente, sino es haber sido yo en todo momento, independientemente si era una situación de tensión o de celebración, ¿verdad? Dicen que la autenticidad es una de las formas de vibración más altas.
Absolutamente. Interesante eso. Yo creo que los mejores líderes, eso es lo que son, auténticos. Hay un libro que se llama Authentic Leadership de Bill George, que habla mucho de esto y es espectacular, es de lo que quiere decir el liderazgo basado en valores, más allá de la poesía, porque suena un cliché, pero de verdad es algo súper profundo e inspirador. Qué buena onda vos. Y sí, la verdad que CMI es una empresa impresionante, y el haber liderado al nivel que vos lideraste, pues también es una cosa tremenda, y el ejemplo que ha sido para tantos colaboradores. En palabras de IO y de YPO, creo yo, tu key takeaway que te llevas del tiempo laburado ahí, tu valor más grande que te llevas. Mira, no te puedo decir que me llevo solo un valor, porque realmente ahí los valores pues se están inmersos en todo. Los valores se resumen con el acrónimo REIR: responsabilidad, excelencia, integridad y respeto. Yo diría mi key takeaway de esos 20 años es que lo más importante de una empresa es su DNA en la cultura y en los valores. Es cierto, pues la estrategia, los planes de negocio, que saber cómo relacionarse con el cliente, pero si vos tenés una cultura sólida, y unos valores sólidos, muy enraizados en los orígenes del fundador de la empresa, tenga 150 años, tenga 100 años o 3 años, todo va a salir mejor y todo va a ser más auténtico y la empresa va a tener alma. Entonces, la importancia de la cultura y los valores, ese es mi key takeaway. ¿Estás emocionado con esta nueva etapa? Absolutamente, Kimi. Qué bueno vos. Muy, muy contento. Viviendo ciertas actividades paralelas que sé que no voy a poder seguirlas haciendo por mucho tiempo, entonces estoy aprovechando, pero estoy muy contento, especialmente el poder, en parte de lo que estoy haciendo ahora, estar un poco más de cerca de la familia extendida con quien pues compartimos la empresa familiar, y ante todo algunos temas y oportunidades junto con mis papás y mis hermanas, que ya no solo es compartir el almuerzo, la celebración de cumpleaños, sino también de algunas cosas pues del mundo financiero empresarial. Es una linda experiencia. Qué buena onda vos. Vos, y el tema de la música siempre te ha marcado ahí en la vida, ¿verdad? Me recuerdo en el colegio tenías tu grupo con varios amigos ahí, líderes ahora también. ¿Cómo sigue el tema de la música con vos? ¿Seguís tocando? ¿Seguís explorando? ¿Va a volver el grupo en algún momento? Mira, no, el grupo ya no va a volver en un momento. Yo creo que ya todos agarramos caminos por otros lados, aunque varios de ellos siguen tocando y algunos de ellos pues también tienen sus grupos, entiendo. Pero la música sigue conmigo. Yo creo que todos tenemos un pedazo, todos tenemos una historia con la música, pero yo vivo la música muy profundamente, tal vez de una forma diferente. Sí, todavía tengo mi piano, todavía tengo mi guitarra, pero creo que mi guitarra es más home decor porque la tengo colgada en mi estudio, la tengo con una luz atrás. A veces la bajo y toco un poquito, pero ya no tanto como antes. Pero a mí la música me marcó tanto en la pasión y el gusto y lo que me mueve y lo que me inspira, pero también haber vivido esos años dorados con el grupo de música fue espectacular, porque es vivir un proyecto juntos, tener una meta juntos, compartiendo pasión y la magia que se puede hacer cuando estás en eso con un grupo, sea un grupo de música o un grupo de trabajo. Como dice un libro de Mitch Albom de Magic Strings of Frankie Preston, dice que todos en nuestra vida tenemos un montón de grupos de música, pero a veces no nos damos cuenta. Y es hacer sinfonía juntos. Y qué mejor ejemplificado con la música, con el mundo empresarial. Entonces, para mí eso fue lo que fue el tener ese grupo de música, Esencia. No está en Spotify, pero es uno de los pendientes que tengo en esta transición. Pero el haber grabado un disco juntos y tenerlo ahí físico, yo sé que ahora un disco pues suena como dinosaurio, pero es fue un logro, un primer gran logro súper especial en la vida. Da una historia, muchas historias que contar. Y de alguna forma, pues ahí fue una primera oportunidad donde uno y varios del grupo jugábamos roles de liderazgo, ya sea en el grupo, o yo decía en su momento que yo era el band manager, cuando tenías que ir a tocar la puerta, que ibas a tocar en algún lugar y había que cobrar, y fue o no fue cierto, pues yo me lo creía. Mi primera cosa que puse en mi currículum fue manager de una banda de rock. Pero en fin, hay una historia linda con la música. Vos, qué buena onda, vos. Lupo, el tema de aprendizaje, crecimiento, liderazgo conlleva mucho
la parte de aprendizaje y tener un growth mindset, ¿verdad? ¿Cómo le haces vos para adquirir información nueva, ¿verdad? Diferentes métodos seguramente, pero ¿cuál es tu favorito y cómo mantenés un ritual alrededor de eso para poderlo mantener constante? Vos, qué lindo. Y mira, a mí me gusta decir, y esto lo he repetido en un montón de foros, lo decía mucho en CMI, también en la parte educativa, yo creo que el que no deja de aprender, no deja de crecer, y el crecimiento es indispensable para vivir una vida nutrida de sentido, propósito y felicidad. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu método que usas para mantener tu mente viva y curiosa? ¿Cuál es tu forma de aprender? Y a mí me gusta mucho la rutina. De hecho, vos hace un momento hablabas de Miracle Morning. Yo leí ese libro de Hal Elrod, Mañanas Maravillosas, se llama en español, por una serendipia. Ese libro me encontró en una librería, lo compré sin saber nada de él ni de la metodología que después hizo global, pero a mí me parece un método muy bonito porque es meterle ritual y disciplina a varios temas que tienen varias aristas de aprendizaje en tu vida, porque esto es pues agarrar en tu bloque de tu mañana, pues escribir o algún tipo de diario, eso lo practico yo, leer. A mí me encanta leer, hacer ejercicio, te mantiene fresco, pero también aprendes mucho de vos y de tu cuerpo y de cómo te sentís haciendo ejercicio. También tiene unos ejercicios, no me acuerdo de las otras partes, de envisionar lo que querés hacer y poder planear y repetirte tus metas o tener un tablero de visión. Dashboard. Un dashboard de visión. Entonces yo te digo, hoy yo lo estuve haciendo por un tiempo, los 5 pasos de Miracle Morning, ya no los sigo todos, pero yo religiosamente yo sí hago ejercicio, trato de hacerlo por lo menos 5 veces a la semana. Me encanta leer, por lo menos leo 10 minutos al día, idealmente más, leo varios libros a la vez, tengo como que mi libro de la mañana, el libro de fin de semana y a veces un libro de la noche, que por ejemplo en la mañana o a mediodía me gusta lo que puede ser contenido un poquito más denso, si estás leyendo algún libro de negocios o algo que tenés que seguir unos pasos, pero en la noche tu mente está un poquito más cansada, ahí me gusta más libros de biografías o de novelas, pero en fin, para mí leer es una de las formas más potentes de mantener tu mente viva y fresca y aprender, pero además de mantenerte inspirado. El otro día un amigo me preguntaba, mira vos, ¿y a vos se te queda todo lo que lees? Y le digo, la verdad no. Pero entonces, ¿para qué lees tantos libros? Mejor lee uno de vez en cuando, anota todo. Yo decía, mira, perfecto, si se me queda todo lo que leí en el libro, fabuloso. Que además siempre subrayo y hago notas y nunca regreso a ver lo que subrayé. Pero me conecta con la vida y a mí me inspira. Entonces, el simple hecho de que leer me inspira, aunque no se me quede todo lo que leo, ahí vale la pena la lectura. Y aunque no te des cuenta y no puedas recitar los quotes de lo que leíste, vas programando tu piloto automático y mucha de esa sabiduría sin saberlo va quedando en tu corazón y en tu mente, ¿verdad? A mí me encanta también, digamos, me encantaría hacerlo más, ¿verdad? Ahorita estoy como en un lapso de no full lectura, con 3 libros empezados, muy buenos los 3, pero también lo que te aleja del celular, creo yo, ¿verdad? Del reel o de lo que sea, o sea, el simple hecho de estar leyendo, creo que es como una meditación para el cerebro, pues, ¿verdad? Sí. Y aparte, sí, te quedan 1 o 2 ideas, aunque te quede 1 o 2 ideas de un libro, pues es increíble, pues. ¿O escuchás también audiolibros? Sí, fíjate que sí me gusta mucho más leer. A mí me gusta más tener el libro en físico y duro, y de hecho pues sí he leído en Kindle, tengo un Kindle, pero yo más leo libro físico porque me gusta sentir el libro, oler el papel y rayar las páginas. Siento que me hace la experiencia un poco más inmersa y que se me quede un poquito más lo que leo. Pero en el tráfico, pues a veces sí es cierto que es rico oír música, pero al ratito pues o la música te puede ya cansar un poco, pero ¿por qué no aprovechar si vas a pasar 1 hora en tráfico o 2 horas en tráfico? Que es mi caso, creo que a todos nos toca vivir tráfico acá. Ahí me gusta escuchar audiolibros. Ahora sí escojo bien cuáles libros los oigo en audio y cuáles los leo. Nuevamente, si estás leyendo un libro muy denso o de negocios, mejor leerlo. Pero si es una biografía o algún tipo de historia o una novela, que la novela también te puede inspirar y darte aprendizajes, me encantan los audiolibros. Órale. ¿Y consumís podcast también?
Por supuesto. Ah, Sí, me gusta el Lumen Podcast. qué buena onda vos. Me gusta mucho el podcast de Cracks, de Oso Traba. Sí. Muy bueno. ¿Y qué otro recomendás? Mira, me gusta mucho el de Cracks, me gusta mucho también Ryan Holiday, aunque él tiene diferentes canales de compartir su conocimiento. Él tiene podcast, él tiene un newsletter y él habla mucho sobre estoicismo. Él probablemente ahorita es el autor más famoso y conocido del estoicismo, pero aplicado de una forma moderna y con el mundo de hoy, porque tenemos a los típicos estoicos, no sé, a Marco Aurelio, pero él agarra muchos de estos aprendizajes y lo traduce a un mundo de hoy, un mundo actualizado, un mundo virtual, y me encanta escucharlo. Sí. Yo creo que el primer libro de estoicismo que leí haber sido El obstáculo es el camino o El ego es el enemigo, y ahí me fui y mucho lo he leído a él, me parece fenomenal. Lo tuvimos en GLC en Honolulu el año pasado. Wow. ¿Lo conociste? Y tuve suerte de conocerlo, le tomé una foto ahí con él. Le pregunté si estaba nadando, porque aquel hace open water swim, ¿verdad? Y me dijo que no, que había salido a correr. Y me preguntó que cómo me sentía con el nuevo puesto, ¿verdad? Con el liderazgo de la organización. Le dije que sí, que de repente había ratos que uno se estresaba, pero que siempre el estoicismo ahí al lado para apoyarlo a uno, ¿verdad? Buenísimo. Y regreso un poquito a lo que decías del tener un mentor, ¿verdad? Y la tecnología, lo que te puede ayudar hoy en día. El otro día tenía un viaje y traía un tema en la cabeza de algo que iba a pasar en el viaje, ¿verdad? Y como que me estaba quitando un poco de paz. Y era un poco de algo que me afectaba a mí, pero también tenía el viaje que tenía que hacer por la organización, ¿verdad? Y le platiqué a Chat y le dije a Chat que qué haría Marco Aurelio. Y entonces hasta me habló en voz de Marco Aurelio, vamos. Y me dijo que esto no era de mí, que era de algo que yo tenía que ir a hacer por la organización. Entonces que no me estuviera tripeando tanto, pues, ¿verdad? Me cayó de pomada. Y lo he practicado, lo he hecho con Alan Watts también, ¿verdad? El filósofo. Y casi decirle, mira, ¿qué haría esta persona de la historia en esta situación? Pues, ¿verdad? Tenés tu chat ahí, tenés tu mentor ahí de transgeneracional. Oye, nunca he hecho eso. Qué buena idea. Probalo vos, sí. Y también, porque alguien me comentó en ese evento de GLC de Honolulu, me dijo, ¿y no has probado usar a Chat como terapeuta, verdad? Y empecé a probar y me pareció fenomenal. O sea, ¿cuál ha sido el mejor concierto de música que ha sido? Uf. Como dicen, el último que fui siempre es el mejor. Porque cada vez vas viviendo la vida más intensamente. Vos, uno de los clásicos, yo tal vez te diría 3. El de Coldplay. Vos, además de ser un grupo espectacular, que todas sus canciones son lindas, el show que montan con luces de la experiencia. Sí. A mí me encanta de los conciertos cuando vos lo estás viviendo, pues cuando toda la gente está cantando, haciendo un coro o aplaudiendo, estás como en esa comunidad unísona donde todos son uno mismo. A mí eso es otra forma de conectar con la música. El último concierto de Coldplay fui con mi esposa, que de hecho fue un regalo de aniversario que yo le di, los dos nos la gozamos. Pero también a mí me gusta mucho Imagine Dragons, y fue un concierto especial, sí, por la música, pero fue el concierto que fuimos los 5 con mi familia, con mi esposa y mis 3 hijos, un grupo que a los 3 nos gusta, entonces fue algo que lo mirábamos como algo que algún día queríamos hacer, y finalmente fuimos a un concierto en Florida, en un anfiteatro, y fue una experiencia linda para vivirlo juntos y vivirlo en familia. Órale. ¿Qué es algo que quisieras que tus hijos aprendieran de vos? Pues qué buena pregunta. Yo te diría tal vez el que aprendieran un poco de mi filosofía de vida, de la gratitud, del positivismo, de la importancia de los valores, pero poder aprender y aplicarlo de su propia forma, con su propia autenticidad, porque cada uno de nosotros somos diferentes, cada hijo es muy diferente entre sí, pero que ellos puedan darse cuenta de ese ejemplo y aplicarlo de su propia forma. Y ese ejemplo incluye desde todo lo bueno, lo positivo del carácter, como las falencias que todos tenemos y los errores que hemos cometido. Y creería yo también algo muy importante, el del significado de la pérdida, el reto y la adversidad. Ahora,
A mí me encantaría, yo hoy pues guardo una gratitud y admiración, un agradecimiento enorme con mis papás por todas las oportunidades que ellos me han dado, todo el cariño, toda la unidad. Yo tengo la bendición de todavía tener a mis papás. Yo voy a poder decir que yo fui exitoso en la vida el día que mis hijos tengan ese sentimiento hacia mí, el sentimiento que hoy yo tengo por mis padres. Entonces, ese día voy a ser la persona más feliz del mundo. Qué buena onda. Me encanta eso. Tus papás, lo máximo, ahí compartimos buenos momentos. Me estaba acordando ahí cuando te invité al podcast, la vez que me abrí la pierna, ¿te acordás en el columpio? En la ola, sí. En la ola. Pues tenías un hoyo grande en la pierna. Todavía digo que es un balazo, fíjate. Está buena la cicatriz. Vos sabés una historia, Kini, yo no sé si te lo conté, pero a mí no se me olvida el día, no recuerdo qué edad tenía, tal vez tenía unos 6 o 7 años, la primera vez que me invitaron a una casa a almorzar. Y yo estaba sentado en mi cuarto y mis papás me estaban metiendo la camisa, apretando el cincho, me estaban dando consejos que tienes que comer con la boca cerrada, decir muchas gracias, ser muy educado. Pero era para ir a tu casa. No te creo. A la primera casa que a mí me invitaron a compartir y que mis papás me dieron permiso fue la tuya. Vos, qué buena historia, vos, gracias por compartirla, Máster. Qué buena onda, sí, hombre. Y la verdad que tuvimos ahí, verá, que el colegio, no todos los colegios son así, pero que crecimos desde el principio hasta el final, vos, nos graduamos ahí. Y qué buenas amistades, vos, me encanta eso. Sal. Y estuvimos en el karate también, ¿verdad? Hacíamos kempo. A mí me decían la tortuga cuando me ponía a hacer las catas porque se me olvidaban, entonces me tardaba mucho en acordarme. Pero vos ahí bien disciplinado siempre en el deporte y veo que la nueva generación también está entrando en la karate. Yo creo que eso es lo lindo de los deportes, que te dan disciplina, es un lindo lugar para compartir y hacer algo que te gusta, aunque pues no siempre a todos les gusta de la misma forma, y te da disciplina. Y a veces no tenemos que ser el mejor. Pues ya la verdad, yo era malo en karate, es la verdad, pero estuve 8 años y me la disfruté y marcó una etapa súper especial y profunda en mi vida. Me dio mucha disciplina, pero nuevamente un lindo recuerdo, mucho aprendizaje de vida y hacer cosas más allá de los estudios y el colegio en la medida que es posible. Yo creo que todo lo tenemos que impulsar en nuestros hijos, que practiquen algún deporte. Sí. A mí me encanta el deporte, lo que te puedes dar cuenta de lo que has evolucionado, ¿verdad? Y lo que te puedes impulsar un poquito más y en lo que puedes lograr, ¿verdad? Y creo que eso va muy en línea a lo que decías hace un ratito. Total. Pensando a futuro, ¿algún libro nuevo que vayamos a poder leer tuyo, de tus experiencias de liderazgo y demás? Sí, fíjate que las ganas me sobran. Tengo muchas ganas de escribir o unir escritos, porque yo pues sí escribo artículos, de unir escritos para ponerlo en un libro hablando más allá de la gratitud. Obviamente la gratitud siempre es como mi valor core o mi valor y hábito angular, pero me encantaría poder escribir un libro de liderazgo sobre la vida, el poder hablar de la música y muchas cosas y poderlo relacionar con nuestro camino y con nuestra aventura personal. En algún momento me encantaría también escribir una novela. Tengo por ahí algunas ideas y algunas inquietudes. Y ahorita precisamente estoy en un proceso para no quiero decir republicar, volver a publicar, pero darle un giro al legado de Tiago. Me salió la oportunidad para poderlo publicar en Estados Unidos, pero reconvertirlo de una memoria personal a un libro de autoayuda con una historia. Entonces estoy en ese proceso. Es un proceso largo que toma tiempo, pero ya en algunos meses o dentro de un año, pues espero ya tener por ahí algo que compartir. El tiempo igual pasa, vos. Sí. Qué buen hombre. Vos, y hablaste del propósito, es bien interesante el propósito. Creo que antes se hablaba mucho de la misión, de la visión en las empresas, inclusive ahora se habla de propósito y también del propósito personal. Verá, y mencionaste que te habías convertido en esta persona que decía sí a las cosas, pero siempre y cuando estuvieran alineadas con su propósito. ¿Nos puedes compartir tu propósito? Mi propósito, lo tengo súper claro y tatuado en el corazón. Mi propósito es inspirar a quienes me rodean y contagiar felicidad. Así de poético, así de sencillo, pero lo vivo y yo lo siento. Me encanta vos. Sí, acuérdate que tu propósito es muy tuyo. Pues, al que le tiene que hablar tu propósito es a vos. Y lo haces todo el tiempo, pues, ¿verdad? O sea, así es algo que estás viviendo. Trato de hacerlo todo el tiempo. Pues, no siempre se puede. A veces también vos mismo te tenés que forzar un poco a vivirlo.
pero te ayuda a tomar decisiones un poco más fácil, a priorizar las cosas en tu vida. E incluso fíjate a veces cuando te tocan hacer cosas que no te gustan, porque también vos en la vida, en el trabajo, en todo, vas a tener que hacer actividades que no te gustan o que no te llenan de entusiasmo. Pero si te haces la pregunta, ok, va, esto no me gusta y qué aburrido, qué pereza, ¿cómo esto está alimentando mi propósito personal? Te va a dar un pequeño empujón. Y poder decir no a otras cosas, ¿verdad? Si esto está alimentando, ¿Cómo priorizar mejor? Entonces ¿Sí? mejor no, cabal, sí. Me encanta. Buenísimo, Lupo. Yendo ahí un poquito más al cierre, si le pudieras platicar vos a Lupo de 18 años, darle algún consejo ahí, decirle, mira, te va a servir esta información, ¿verdad? ¿Qué le dirías? Si fuera una oración o un párrafo. Pues yo lo primero es que le diría que no se tome tan en serio. Yo creo que en el pasado gasté mucha energía tratando de proyectarme siempre como alguien muy correcto, que todo lo hace bien, perfecto. Y a veces eso te puede consumir y es, date el derecho a hacer tu mejor esfuerzo, pero date el derecho a fallar, a verte mal, a hacerte ridículo y no pasa nada. Ya sea, vas a aprender, las cosas salen mal o haces el ridículo, vas a aprender o vas a tener una excelente historia que contar más adelante. Entonces definitivamente ese es el consejo, relájate un poquito, no te tomes tan en serio, te van a venir trancazos en la vida, prepárate, viví tu duelo, lloralos, pero con la frente en alto y da el paso al frente porque esas pérdidas y esas adversidades te van a ayudar a descubrir la vida más y mejor y te vas a volver más humano. Buenísimo. Has leído cientos o miles de libros, pero ¿cuál quisieras compartirnos el día de hoy para el público? ¿Alguno que te haya tocado y que te haya cambiado la vida y que puedan escuchar también, quienes nos escuchan, que lo puedan leer y que les pueda cambiar la vida? Definitivamente, tengo 1000 libros favoritos, pero tal vez si fuera solo uno, este se llama Chasing Daylight de Eugene O'Kelly, o en español la traducción se llama Momentos Perfectos. Y esta es una historia de un ejecutivo joven que subió pues la escalera organizacional en KPMG, Estados Unidos, cuando él tenía 51 años, un hombre de familia, muy trabajador, con un balance de vida, si pudiéramos, una armonía de vida, trabajo muy buena. Le empieza a doler la cabeza de una forma rara, va al doctor y le dicen, tenés un tumor cerebral, raro, inusual, tenés 3 meses de vida. Pero es un tipo de tumor que tu cabeza, tu cerebro se va a ir apagando poco a poco y no vas a sufrir, y especialmente hacia el final se va a apagar bien rápido. Entonces él, por supuesto, toma la historia con mucho shock y sorpresa y duelo, pero él dice, ok, yo tengo la oportunidad de escoger cómo voy a pasar los últimos 90 días de mi vida y lo voy a hacer con elección y con convicción. Y empieza a escribir un libro en su camino de 90 días en su proceso de muerte. Entonces es una reflexión acerca de la vida, lo importante que son las relaciones de las gentes con las que desarrollas comunidad. Por supuesto tu familia cercana, pero también la empresa, tu comunidad, tus amigos. Y ante todo, la importancia de los momentos perfectos de la vida. Que todos vivimos una serie de momentos perfectos todo el día, todo el tiempo, pero a veces vamos con tal prisa, tan inercia, que estamos bloqueados, que vamos en la habituación y que no vemos todos esos frutos de felicidad que la vida ofrece, que están ahí en el café caliente, en el sol, en el árbol, en la sonrisa de una hija, en el abrazo con un amigo, y no solo en las grandes decisiones, grandes hitos. Entonces es un libro que te sensibiliza mucho. A mí es el primer libro, no ha sido el único, hay pocos, pero este es el primer libro que me hizo llorar y que verdaderamente puedo decir que cambió mi vida. Buenísimo. Ese lo leí porque me lo recomendaste vos. Yo te lo mandé a regalar. ¿Me lo regalaste? Sí, ya me acordé, yo te lo regalé. Qué buena onda vos. Lo leí. Ahora me tenés leyendo Die with Zero. Uf. Muy excelente. Bueno también. Muy, muy bueno. Recomendado para todos los que estén escuchando hoy. Muy impresionante cómo ha sonado ese libro, ¿verdad? Que la idea de ese libro es que al final del día compartime la voz, que la tenés más presente y que ya lo terminaste.
Mira, como cualquier libro, te venden una idea dicha y ejemplificada de una forma extrema. Entonces, este libro que te dice es que vos te tenés que morir con $0, 0 quetzales en tu cuenta. Porque si te moriste con dinero en tu cuenta, ese dinero que te tomó esfuerzo, trabajo, emprendimiento, ganártelo, Fueron horas de vida. de gratis. Fueron horas de vida, cabal. Fueron horas de vida desperdiciadas. Entonces, obviamente, es un ejemplo extremo y no hay que tomárselo al extremo, sino para entender el ejemplo. Pero te ayuda a saber cuál es el propósito de tu vida más allá. Por supuesto, tienes que trabajar, ganar tu dinero, pagar las cuentas básicas, pero llega un punto donde más no necesariamente te va a hacer más feliz. Entonces, ¿cómo definís vos ese tu punto de cuánto es suficiente y cómo lo balanceas no solo con tus necesidades, sino de compartir ese dinero o esa riqueza acumulada, como le quieras llamar, con los demás en el momento óptimo? Incluso te habla bueno, vos querés trabajar un montón y en algún momento dejarle una herencia de dinero a tus hijos. Perfecto. Pero ¿de qué les va a servir recibir una herencia cuando ellos tengan 60, 65 años? Si ya pasaron por las épocas donde un empujoncito les pudo haber servido mejor, cuando se acababan de casar, cuando necesitaban poner el enganche de algún apartamento o una casa. Entonces te da un montón de reflexiones de una forma diferente y creativa y que te sacude la forma de pensar, que eso es lo que hacen los buenos libros. Qué buenísimo, vos, me encanta. Lupo, qué gusto tenerte el día de hoy aquí, my friend. Voló el tiempo, como pasa en las buenas conversaciones. Seguro que no va a ser la última vez que te tengamos por aquí. Reconozco que hay gente que deja huella construyendo empresas y hay gente que deja huella construyendo significado. Y vos sos parte de esa segunda, ¿verdad? Gracias por tu historia, por tu honestidad y por recordarnos que el liderazgo más importante es el que tenemos con nosotros mismos. Qué buena nota, Kini. Me siento honrado por haber estado aquí, así que muchas gracias. Buena onda. Ahí lo tienen, amigos. Otro tremendo episodio de Lumen Podcast. Si le resonó para alguien, compártanselo. Acuérdense de ir a ponernos las estrellitas que nos ayudan mucho. Y compartan también sus comentarios y sus recomendaciones. Nos sirve mucho para ir planeando los podcasts futuros. Gracias y hasta la próxima.